me sorprendió mucho porque como que de la nada apareció una estructura y que según ellas les empezaron como que a tirar piedras. Yo veía que como si alguien acechara desde su hamaca. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un en vivo más. Recuerden que están en la frecuencia Nash, el lugar donde le damos voz a sus historias. Pues amigos, vamos a iniciar con un gran compañero, con un gran conductor de radio. Hoy tenemos a Carlos Oso Manzanero. La verdad que anteriormente ya había visto su trabajo. Y hubo una que me encantó muchísimo, que invitó al lado oculto, a la radio. Y la verdad que mientras yo estaba ahí cenando, estábamos escuchando todo el contenido. Y la verdad que se los presento, Carlos Oso Manzanero. Oso, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Nash, todo bien, muchas gracias. Ahora sí que es la primera vez que me toca estar del otro lado. ¿En serio? ¡Qué genial! Generalmente yo entrevisto, sí, es la primera vez que me entrevistan. Oye, qué cool ser el primero en entrevistarte. La verdad que espero que no sea la primera, sino que haya muchas más colaboraciones contigo, Oso. Y Oh, sí, por supuesto. dime, amigo, para los que no te conocen, para los que están acá en el en vivo, ¿a qué te dedicas? Ya le dije que en la radio, pero ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu programa? ¿En qué difusora estás? Adelante, preséntate, amigo. Claro, pues yo soy Carlos El Oso Manzanero, soy locutor de Check 101.5 FM en Mérida, Yucatán, una radio, la verdad que va creciendo muy bien. Afortunadamente hemos estado en el gusto del público y pues yo soy un comunicador con ya más de 15 años de trayectoria. Inicié como camarógrafo, luego pasé como editor, fui ya reportero hace ya muchos años. Y pues hace apenas unos cuatro años más o menos fue que me empecé a dedicar a esto de la radio y la verdad es que me encanta, es un medio muy noble, muy padre, conoces mucha gente, muchas cosas, ¿no? Y actualmente tengo dos programas, uno que se llama Check Informa, que es un noticiero, pero pues un poco más llevadero, donde podemos echar relajo, donde podemos, pues la verdad cotorrear la nota, ¿no? Y el programa que tú escuchaste, que es de solo los lunes, de 8 a 10 de la noche, se llama Sube la Tomaca. Y ahí tenemos muchos invitados, tenemos música, tenemos variedad, es prácticamente un night show, perdón, donde pues prácticamente no hay una línea, ¿no? Entonces podemos hacer prácticamente lo que queramos. Oye, qué genial, la verdad que yo sigo mucho la radio Check 101, o sea, en la mañana lo voy escuchando, cuando regreso del trabajo igual, y ese día que también estábamos yendo a comprar la cena, también estaba ya el pendiente de Check, es la única radio, de hecho casi no sé de consumir mucho radio, o sea, pero el Check ¿Sí? 101.5 sí lo escucho mucho, te digo que es como que la difusora que más me gusta. Y te voy a contar una anécdota antes de que empecemos con lo paranormal. Dale. A mí me gusta mucho la radio, o sea, a mí me encanta en el aspecto de consumo los que me gustan porque siento que Check se sale de esa forma, ¿no? De lo habitual, que es como que muy Sí, formal, sí. muy estricto. Al escucharlo me gustó. Y a mí me había gustado en su momento, pero lo que me llamaba o lo que me detenía era eso, de hacerlo tan formal, ¿no? Como que buscaba algo que sea más interesante, como que se llame más la atención, como un cara a cara, ¿no? Un face to face. Así lo siento, Check. Hice algunos casting en otra difusora. No quedé. Igual hice un casting ahí en Check 101, hace aproximadamente... Así no me digas. Sí, creo que hace 2 años, no me acuerdo. Hubo un casting que se hizo cuando entró la Neneita, creo que no Sí. Ella quedó. La neneita, sí. Ella quedó y yo no quedé. Ya luego, ya no quedé, pero pues de ahí me motivé para crear este canal. Porque dije, o sea, si no quedo en la radio, vamos a armar una radio en la plataforma de YouTube, ¿no? Y creé esta de Frecuencia Nash. De ahí empezó todo, o sea, ahí se desglosó. Sí. Oye, y qué gusto. Qué bien, qué padre. Qué gusto tenerte, amigo. Oye, para empezar, Vamos al contrario. ¿A ti te gusta el tema paranormal? ¿Te gusta el tema de terror? ¿O eres muy aislado a ello? No, fíjate, la verdad, te voy a ser sincero, es que vamos a empezar por lo chido, ¿no?
La neta, yo soy una persona que, digamos, primero que nada, no soy religiosa. Yo no soy una persona religiosa, pero la verdad, todo este tema por ejemplo, de lo paranormal, de lo sobrenatural, todo ese tipo de cosas, es algo que me gusta, ¿no? Que me apasiona. Por ejemplo, es todo este tema te digo, de lo paranormal, por ejemplo, de no sé, de inclusive de los avistamientos ovnis y todo ese tipo de cosas, son temas que me llaman mucho la atención. Yo no soy quien para decir si todo este tema existe o no existe, pero es algo que me gusta. Fíjate, a lo largo pues de mis 36 años, pues fíjate, yo no había tenido un evento, digamos, que yo considera paranormal hasta hace ya un par de meses que tuve ahí un suceso ahí medio extraño. Y la verdad es que te voy a ser sincero, no me sugestioné, pero sí fue algo así que dije, no manches, o sea, en mi vida me había pasado algo como lo que me pasó. Entonces, mejor, ¿y sabes qué? Mejor tener un poquito más de respeto a este tipo de temas para no verse involucrado, ¿no? Oye, antes de que empecemos, gente, si ven que volteo hacia la izquierda, es que estoy leyendo el chat, estoy ahí al pendiente igual de ustedes. Oye, regresando, ¿qué es lo que... Eso, antes de que te sucediera lo que hace poco pasó, ¿te había pasado algo? O sea, cuando eras más pequeño, cuando eras más joven, que tal vez tus papás no te creyeron o la gente no te creyó y que dijiste, este fue mi primer contacto con algo que no entiendo, algo que no le busco una explicación, algo que se va más allá de la lógica. Sí, fíjate, Cuando estaba, cuando estaba chico, en mis primeros años, nosotros nos vivíamos en un fraccionamiento que se llama Héctor Victoria, en Canacín. Ahí viví pues hasta, digamos, hasta terminar la primaria más o menos, ¿no? Eh, Ahí obviamente con los amigos, ¿no? Cuentas historias y todo el rollo, pero fíjate que a mí en lo personal, hasta ese momento no me había pasado nada. Sin embargo, hubo un día que pues salimos a jugar, ¿no? Salimos todos a jugar, todos pues divirtiéndonos. Y lo que sí vagamente recuerdo es que hubo una vez que estábamos jugando escondidas, ¿no? Entonces recuerdo recuerdo vagamente que dos chavas pues habían ido, ¿no? A esconderse y todo el rollo, estábamos jugando, y de repente llegaron así prácticamente pálidas, ¿no? Asustadas, o sea, no podían ni siquiera hablar. Y nosotros les sabíamos, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Por qué estaban así? Resulta que atrás de mi calle estaba la escuela primaria y ¿cómo se llama? El kinder. Entonces, entre esas dos escuelas había un pasillo que te llevaba a un parquecito. Bueno, resulta que estas dos chicas andaban por allá y que según ellas les empezaron como que a tirar piedras. El caso que cuando ellas voltean a ver qué onda, dicen ellas que vieron pues unos seres pequeños, ¿no? Y fue que apenas los vieron, se fueron corriendo hacia la casa. Y ahora sí que como pudieron nos contaron esa historia. La verdad, yo no lo vi, esa es una historia que de verdad yo no lo vi, pero sí confirmo que estaban pálidas totalmente, o sea, estaban totalmente pálidas, o sea, no podían hablar. Y pues fue una historia que pues hasta el día de hoy recuerdo mucho, porque sí, al ver las caras blancas, sí me marcó bastante, ¿no? Te podría decir que a lo mejor mi primera experiencia. Eh, en Cancún, bueno, lo que pasa es que yo viví una época aquí en Mérida y posteriormente por cuestiones laborales de mi papá, tuvimos que irnos a Cancún. En Cancún se da mucho este tema de los departamentos, muchos edificios, ¿no? Mucha gente vive en edificios. Y fíjate, ahí pasaba algo muy curioso. Nosotros vivíamos el edificio era de 3 pisos, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en el de en medio, en el segundo piso. En el departamento de arriba vivía una señora con dos chavos que te gusta, como unos casi veinteañeros, ¿no? Entre 15 y 20, ¿no? Entonces tú dirías, pues unos chavos como esos, pues no tienen juguetes, ¿no? El caso que en muchas ocasiones se escuchaba la famosa canica. Es una canica, es un sonido una canica que cae y tintinea, pero así hasta el final, y, tin, 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 y se va el sonido.
Y a veces lo curioso es que sonaba cuando no había nadie, ¿no? Entonces, pues ya sabes, había muchas leyendas urbanas sobre qué podría ser ese sonido, pero sí nos llamaba la atención que, o sea, realmente nosotros les preguntábamos a esos chavos, oye, pues, cuida tus canicas, ¿no? Que a cada rato se caen en el piso. Y es así muy extraño, ¿qué canicas? ¿Qué canicas, no? Pero sí se escuchaba muchas veces que se cayó una canica, o inclusive a veces como que se caía no sé, como un contenedor que tuviera muchas canicas, ¿no? Se escuchaba a veces, por ejemplo, que arrastraban cosas, que jalaban, por ejemplo, no sé, cuando jalas un mueble, ¿no? Que vas a barrer debajo. Se escuchaba ese tipo de cosas, ¿no? Pero se escuchaba en los horarios donde pues no había nadie. O sea, la señora se pasaba todo el día trabajando, pues los chavos estaban en la escuela, uno estudiaba en la tarde, entonces no había como que forma de que alguien realmente esté moviendo las cosas. Eso fue como que lo más fuerte que llegó a pasar ahí en los departamentos de Cancún. Afortunadamente no hubo algo así que digas que sí me haya asustado, ¿no? Pero hasta no había pasado, digamos, nada hasta hace poco que lo que te conté. Esto lo conté también ahí, el día ese que nos estaba escuchando en la radio, que yo tuve una experiencia, ¿no? Como le dicen, una subida del muerto, que sucedió justamente en casa de mis papás. Para darte un poquito de contexto, en, en casa de mis papás se siente, se siente como una energía, como algo, pero, pero a la vez tampoco se siente algo pesado, ¿me entiendes? Se siente así como si hubiera una presencia o algo, pero jamás nos han hecho como que asustado o algo así, ¿me entiendes? Hasta hace poco. Fíjate que fue muy curioso porque esa casa, mis papás no la sacaron nueva, digamos, fue un traspaso. Entonces la anterior dueña decía que sus hijos lloraban mucho en esa casa, que de hecho esa fue una de las razones por las que vendieron la casa, que porque lloraban mucho sus hijos. Te digo, a nosotros como adolescentes o jóvenes, pues nunca nos asustaron o nos pasó algo raro, ¿no? Pero fíjate que es muy curioso que muchos de mis sobrinos, de mis primos, que pues eran bebés, siempre decían que veían una presencia como de un niño. O sea, siempre le decían, no, pues el nené, es que el nené, el bebé, el no sé qué. Y no solo uno, fueron como tres, como dos sobrinos y mi propia hija, que siempre lo decía, ¿no? ¿Con quién vas jugando? ¿No? Con el nené, decía, con el nené. Pero te digo, nunca como que nos asustamos o vimos algo, ¿no? Fíjate, hubo una vez, o sea, bueno, eso pasó hace poco, ¿no? Yo obviamente, pues yo ya vivo con mi familia, vivo con mi esposa, vivimos por otro lado, ¿no? Entonces hubo un día en que tuvimos la necesidad de quedarnos a dormir en casa de mis papás. Y en el cuarto, pues caben pues tres hamacas, ¿no? Estábamos, digamos, pegados a la puerta, digamos, yo, mi esposa en medio y mi hija más pegada a la otra ventana. Pero pues la hamaca de mi esposa como que quedaba como que un poquito más alta que la mía, ¿no? Quedaba un poquito más alta que la mía. El caso que yo me acuerdo que estaba durmiendo y no sé si entre sueños o no sé realmente, no sé cómo explicártelo, pero yo veía que como si alguien acechara desde su hamaca, desde O la hamaca de mi sea, esposa, ¿me entiendes? tú duermes en una hamaca y tu esposa duerme en otra hamaca, ¿no? Y en la Ajá, hamaca de ella alguien exactamente. estaba acechando. Para los que Ah, vean el en vivo más adelante y son de otro país, la hamaca es como, googleenla, es donde dormimos acá en Mérida, Yucatán. Es como ¿cómo les puedo explicar? Lo ideal que lo busquen, pero es donde no duermen en cama aquí en Mérida.
es como si flotaras, ¿no? Como si te colgaras Algo así, más o menos. de una... ¿Cómo te puedes decir? No sé cómo explicarlo, tienen que buscarlo, porque hay gente que me ve, la mayoría que me ve es de Colombia, googleen ahí. Pero fíjate, en Latinoamérica sí hay hamacas, hay muchas hamacas. Ahí está, ahí googleenle para que se den una idea de cómo se estaba viendo. Oye, pero tú veías la parte que alguien acechaba, pero ¿lograbas ver debajo de la hamaca si se veían los pies de esa persona o es como si flotara? No, de hecho se veía como si, o sea, yo alcancé a ver como si fuera una persona que estaba en la hamaca, como que queriendo acecharme, ¿no? O sea, mirando hacia abajo. Entonces, digamos, en esos como que lapsos, porque como que se va cortando, ¿no? Vas teniendo como que lapsos donde van pasando cosas. Entonces, en uno de esos lapsos, yo siento como si mi esposa se pasara a mi hamaca. Pero tú también supongo que has dormido en la hamaca y Sí, claro. si alguien se ha subido contigo, o sea, sientes los codazos, sientes que como que quedan encima de ti, o sea, sientes todo eso, ¿no? E inclusive yo hasta empecé a hacer así, ay, espérate, Gabriela, con cuidado, y empezaba, yo sentía, ¿no? Como que metían un codazo en mi panza y en mi cuerpo, y yo así le empezaba, ay. Y era una sensación de verdad muy, pues muy vívida, la verdad muy vívida. Y de repente como que, no sé, como que me despertaba. Y todavía como que tenía esa sensación como que de los golpes, ¿no? Como que de las Oye, ¿no sumidas te de dejó hueso, no sé. moretón? No, fíjate, no, afortunadamente. Pero en otro lapso, digamos, cuando, o sea, desperté y así como que no pasaba nada, ¿no? Y en otro lapso de sueño, cuando me dormí, yo sentí como que alguien, como que una persona, como que estaba escalando encima de mí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Como que empezó de mis pies, como que a arrastrarse hacia mi cuerpo, ¿no? Así, como que se empezó así a arrastrar. Entonces, llegó un momento en que yo sentí que unas manos, o sea, me agarraron. O sea, sentí que unas manos así me agarraron. Pero ¿sabes qué? Lo curioso que yo inclusive hasta sentí como que las uñas de una persona que hasta se me clavaron. Entonces, o sea, llegó un momento que yo ya estaba yo en mi inconsciente, yo estaba tratando de pedirle ayuda a mi esposa. Yo estaba tratando de decir, Gabriela, pero no, o sea, no, ella no sé si no me escuchó, no me respondió, no sé. El caso que cuando pasó digamos, ese lapso, cuando desperté, yo sentía la sensación de las manos, así, cuando te aprietan y sientes la sensación, así lo sentía en mis dos manos, o sea, sentía que alguien como que me había apretado. Fue una sensación que me duró, o sea, sí me duró un ratito, ¿no? O sea, como, no sé, desde que me desperté, como un par de horas más, ¿no? Pero sí, o sea, la sensación de una mano que me había agarrado, sí la sentía, fue algo, y eso creo que ha sido Lo más fuerte, pues lo ¿no? más escalofriante que me ha pasado, sí, Oye, Oso, lo y más la fuerte, la verdad. mano, tú me dices que sentías la garra, ¿no? Pero como las uñas, pues. Pero la mano como tal, ¿la sentías? O sea, ¿sentías si era helado o era caliente? O sea, ¿cómo sentías la mano? ¿Lo recuerdas? Fíjate, no, fíjate que ese detalle no lo recuerdo. Pero sí, o sea, las uñas sí las recuerdo, sí sentí como que al momento de apretarme, se me clavaron también las uñas, porque eran uñas largas, ¿no? Oye, qué Así como, fuerte. no sé, sí, no sé, se sentían largas, ¿no? Que me Sí. pinchaban el brazo. No manches, qué fuerte. O sea, me es te entiendo en ese aspecto. En el canal yo lo he platicado. Te lo cuento rapidísimo. Yo Sí, sí, sí. en la casa de mis papás, cuando vivía con ellos, yo tenía un cuarto totalmente oscuro por la migraña. Entonces, a cualquier hora del Ajá. día, yo cerraba el tragaluz, cerraba las ventanas y quedaba completamente oscuro.
Y un día durmiendo en la cama sentí que alguien me soplaba en el oído. Pero cuando me empezó a acariciar aquí, en el cuello, yo sí sentí en las manos. O sea, sentí una heladez muy fuerte. O sea, no sé si tú has tenido contacto con alguien que haya fallecido. No sé si lo has tocado alguna vez, si has tenido ese momento. No, la verdad es que no, nunca me he atrevido a tocar a una persona fallecida. He visto, o sea, la verdad es que por mi trabajo he visto muchas cosas. He visto accidentados, he visto, pues, cadáveres, he visto, De pues, todo, me muchas imagino. cosas, ¿no? Pero sí, pero la verdad es que nunca me como que me ha dado la curiosidad, ¿no? De tocarlo. Ok. Eso sí, ¿no? Yo en lo personal sí he tenido que hacerlo. Y es una heladez, no cuando tienes frío, no una heladez cuando te da el clima o estás en un lugar helado. Es una heladez, ahora Ajá. sí como dice la palabra, una heladez profunda, una heladez sin vida. Y esa vez que me tocó aquí, así se sintió. Era No me tan digas. horrible ese sentimiento. Y otra que me cuentas tú que sentías que... Y yo no estaba... no se me había subido de muerto. O sea, yo estaba despierto, sintiendo y todo. Pero lo que no me dejaba moverme, o sea, era yo mismo pensando de... ¿Volteo a ver o no volteo a ver? Porque si volteo a ver y no hay nadie, me voy a asustar. Y dicho y hecho, cuando volteé no había No, nadie, oso. No había nadie y es completamente aterrador. Aunque déjame te digo que así como me asusto, se me pasa enseguida. O sea, ya salí del cuarto, respiré y ya me volví a meter al cuarto a seguir durmiendo, ¿no? Entonces, te entiendo, en ese aspecto te entiendo. Otra pregunta, Oso. ¿Tú eres miedoso? O sea, ¿te da mucho miedo este tipo de temas? Si a ti, por este momento, se te apareciera un fantasma, o no lo vieras, pero lo escucharas en tu entorno, ¿tú lo soportarías o eres de las personas que corre sin importar qué está a tu lado, qué está junto de ti? ¿Tú corres o si te quedas a intentar, entre no, comillas, creo que sí investigar? sería de lado. Sí, es que te voy a ser sincero. Mi profesión como que nos llama el peligro. Yo, por ejemplo, cuando veo un accidente, cuando veo, no sé, fuego, cuando veo cosas así, o sea, digamos, en lugar de alejarme, yo voy hacia eso, ¿me entiendes? O sea, quiero verlo, quiero, por ejemplo, tomar fotos, quiero, no sé, tenerlo, ¿no? En video para poder hacer una nota de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo yo que, no sé, si viera algo o algo así, pues pues no huiría, ¿no? Al contrario, como que trataría de acercarme. Eso opino ahorita, ¿no? Pero quién sabe, Está bien, o sea, quién está sabe bien. si lo tenga de frente, pues Ok, ok. pues sí me asustaría, Vamos a ¿no? saludar a los que están en el vivo. Cindy, muchas gracias por estar acá. TFD, gracias por estar acá. Shelby Manzanero, bienvenida. Cindy, como un columpio. Esa era la palabra que buscábamos en cómo representar la maca, como un columpio. Y patas, ¿para qué las quiero? Cindy diría que ella correría. Aquí me pregunta igual Cindy cómo se escribe la radio. Ahí TFD ya escribió Check 101.5. Check. Para que lo puedan... X-E-E-K. Hasta XEEK, así como lo escribió TFD, para que escuchen la radio y puedan estar al pendiente del programa de Oso. Oye, amigo, te hago esta pregunta porque yo hago exploraciones urbanas. O sea, el contenido que yo manejo es tanto relatar historias paranormales como hacer podcast, como hacer exploraciones urbanas. Y créeme que en su momento yo llevaba a mi equipo y llevaba a invitados, pero yo no sabía qué tan complejo era. O sea, yo decía, ¿quién quiere vivir la experiencia? Puede venir conmigo bajo su propio riesgo y todo. Pero cuando yo llevaba, creo que, si no me equivoco, una o dos veces, creo que solo una, llevé invitados que no son creadores. Y sí se me complicó, Ajá. Sí se me complicó Me porque imagino. no los puedes controlar, ¿sabes? El miedo los consume. Y esa vez que fuimos, un pájaro nos atacó, literal. Un pájaro, ¿Ah, sí? sí, se nos empezó a tirar, no sé si por las luces, pero no llevamos tanta luz. Y empezaron a correr. Y en el balcón no había una reja. Y por ahí corrieron.
Entonces en cualquier momento se tropezaban y se podían caer desde el segundo piso. O sea, de hecho ahí estaba mi esposa y todo. No, fue todo un caos. Pero tú te has intentado hacer alguna exploración, Oso, o te atreverías a hacer una exploración. Que yo sé que sí, pero... Sí, por supuesto. Y yo sé que sí, porque Sí, en la radio lo dijiste, en la radio lo dijiste y... ¿lo has sí, hecho? ya le dije al lado oculto que a ver cuándo hacemos algo. He tenido dos experiencias, una, la de Miss Nevalán, creo que medio Yucatán ya fue a esa, que estuvo padre, ahí fuimos con varios cuates, y pero fíjate, ahí no me pasó algo paranormal, pero sí me pasó algo que pues sí nos dio un poquito de miedo, ¿no? Más que miedo, precaución. Resulta que fuimos un grupo de chavos, ¿no? A la hacienda, ya sabes, todo el rollo, que jiji, jajaja. Y en eso llegaron unos chavos en moto. Sí. Y pero, o sea, nosotros éramos como, no sé, éramos como 2 o 3 hombres y habían como cuatro mujeres, ¿no? Pero pues sí nos preocupó más que nada que nos vayan a asaltar o algo, ¿no? Porque pues realmente ellos creo que eran 4 chavos y pues nosotros éramos menos en cantidad de hombres, ¿no? Entonces sí, ahí por ese tema sí me preocupó de que nos pudieran hacer algo. Afortunadamente no pasó nada, como que llegaron así, como que igual como que llegaron a explorar, pero llegaron así como que muy rudos, ¿no? O sea, llegaron y se bajaban de sus motos así, ¿qué onda? ¿Qué hacen por aquí? Que no sé qué, y nosotros, no, nada, ya sabes, ¿no? Pasando Es el rato, difícil. que no sé qué, no, sí, está chido, ya como que medio platicamos y cada quien ya se fue por su lado, ¿no? Entonces, por ese lado te puedo decir que sí exploramos un ratito por allá y pues nada fuera de lo común, ¿no? Pero donde me pasó algo muy curioso fue en otra hacienda que no recuerdo cómo se llaman, lo dijeron justamente en el programa de radio. Es una hacienda que realmente ya solo queda como que los castillos de la estructura, ¿no? No recuerdo cómo se llama esa hacienda. Yo fui a una que se llama la Hacienda de los 300 fallecidos. O sea, para no decir la palabra, pero es la Hacienda de los 300. No fue esa. De hecho, está aquí cerca esa hacienda. Ya sé, la de Cholul. Ándale, esa. Sí, La creo que es Hacienda del esa. Diablo. Sí. Bueno, algunos le dicen la Ajá, Hacienda del Diablo. exactamente. Ahí fuiste, Bueno, ¿qué tal? ya viste que. Bien, pero ya viste que esa hacienda está como que en un camino, en medio de la nada prácticamente, como en un camino que conecta como 2 pueblos. Así Bueno, es. esa vez que pasamos, que fuimos por allá, te lo juro, pasamos como 3 veces y no la vimos. O sea, no vimos absolutamente nada. El caso que ya estábamos todos así, de que, ya, pues ya vámonos, ya todos fastidiados, ¿no? Entonces llegó un momento en que estábamos, no sé, como a mitad de camino, creo yo, y de repente, así, te lo juro, me sorprendió mucho porque como que de la nada apareció una estructura grande, ¿no? Que se veía grande y que estaba inclusive iluminada por los rayos de la luna, ¿no? Pero, o sea, me llamó mucho la atención porque de verdad ya habíamos pasado varias veces por la misma zona. O sea, es una sola calle, no es como que haya varias calles, ¿no? Y no la habíamos visto. O sea, éramos como 4 o 5 personas en el coche, no es posible que ninguna la haya visto. Entonces, de verdad, cuando vimos esa estructura, todos nos sorprendimos de que así casi apareció de la nada. Y nos bajamos justamente a ver qué onda y todo el rollo. Está interesante, toda grafiteada, ya sabes. Me preocupaba más que me saliera ahí un marihuano que algo, ¿no? Afortunadamente no salió nada. O sea, no salió nada. Te digo, no sé si para mi fortuna o para mi desfortunio, no he tenido como que muchas experiencias paranormales. Paranormales. Pero en esa ocasión que estuvimos ahí un ratito, no vimos nada, o sea, no alcanzamos a ver nada. Oye, amigoso, ¿tú sabes la historia de esa hacienda? No, fíjate, esa no me sé esa historia. Ok. ¿Quieres escucharla? Está interesante. Sí, cuéntame la cuenta. Mira, la hacienda de ese lugar. Bueno, perdón, la historia de ese lugar es, para los que no son acá de Mérida, es una hacienda ya bastante antigua, como dice Oso. Solo queda la estructura como tal. Hay varias partes que no tienen techo y es como dos
dos mini pueblitos, para así decirlo, que es donde está la hacienda donde vivía el patrón con su esposa, y en la otra partecita donde están como unas casas, una casa más bien, que es lo que queda, es donde vivían o donde se acostumbraba a estar los trabajadores del lugar. Esta historia comienza así, Oso. Había un capataz que era el que se encargaba de dirigir a todos los trabajadores, porque el dueño de la hacienda no estaba constantemente. Entonces él le decía, oye, capataz, pongámosle Juan, ¿no? Oye, Juan, tú vas a cuidar porque voy a tener que salir a tales días. Y él se quedaba. En ese entonces, pues, ya sabes, la mujer en ese entonces es como que tú no sales, tú encerrada, porque hay hombres y así, ¿no? Entonces, no salía mucho la esposa. Pero el capataz como tal se aprovechaba de los trabajadores, pero humillándolos, Oso. ¿Cómo humillándolos? Okay. Para los que no son de aquí, la hacienda va hacia arriba. Hay unas escaleras que subes al primer piso, por así decirlo. Sí. Y en la parte de abajo es puro césped. Bueno, el capataz solía humillar a los trabajadores. ¿Cómo? Porque era el que más ganaba. Se subía al segundo piso o al primer piso, como le quieran decir, y desde ahí tiraba monedas. Y les decía, bueno, se cuenta la leyenda que decía, que se burlaba de que tomen pobres, agarren una moneda, muertos de hambre. Es lo que se cuenta, ¿no? Y tiraba monedas. De ahí nadie lo sabía. Pero cuando alguien quería agarrar las monedas, él bajaba y los pateaba. ¿Me explico? Como, ya sabes, la humillación de que él es el líder, ¿no? Esa era una de las cosas, hasta que llegó un momento en que el capataz se quería aprovechar de la esposa del dueño de la hacienda. Al principio ya no decía nada, pero ya cuando una vez se quiso propasar con ella más de lo debido, se lo terminó diciendo al esposo, diciéndole que el capataz quería abusar de ella, que cada vez es peor. Entonces el dueño termina saliendo e empieza a confrontar al capataz, pero al estar hablando y al estar diciéndose entre él y el capataz, él se va, deja al capataz hablando y se va, pero no dice ninguna palabra. Y cuando regresa Oso, regresa con un machete y le dice, pues ya sabes, en esos tiempos era más que venganza por mano propia, ¿me explico? Entonces de ahí, sí, con el machete enfrente de todos, perdón, no enfrente de todos, se lo lleva a la parte de medio, pero no había nadie, ya era tarde. Le termina dando un machetazo y le corta, pues ahora sí que el cuello. Pero la cabeza termina cayendo, Oso. Él, pues, con la ira, se queda como asustado. Pero ahí no termina todo, Oso. Es que la cabeza del capataz se empieza a reír. Se empieza a reír y a burlar del dueño de la hacienda, riéndose, y se empieza a deformar, y el cuerpo termina agarrando la cabeza y se lo vuelve a poner, pero ya no era el capataz, sino que era el diablo, burlándose del dueño, diciéndole que el alma de él y de su esposa se iban a ir al infierno con él, y que esa hacienda que iba a quedar maldita y nadie la iba a poder habitar. Y hasta el día de hoy nadie puede estar ahí. Ahora, lo que se cuenta, ¿no? Nadie la sigue viviendo. Lo que se cuenta es que se llega a ver una sombra recorriendo la hacienda. Ahora, esto de las exploraciones, yo siempre lo digo, no siempre te va a pasar algo. En los videos de las plataformas tú puedes ver que a todos los creadores que hacen contenido de exploración siempre les pasa algo. Pero acá siempre intentamos como guiar y mostrarles que hay una cosa que es hacer exploraciones, otra cosa que es hacer el entretenimiento y otra cosa es hacer investigaciones paranormales, ¿no? Realmente cuando haces una exploración,
no una investigación paranormal, una exploración de lugares abandonados, muy rara vez te va a pasar algo. Muy rara vez. Lo más que vas a poder captar es un sonido, una risa, una canica, unos pasos, hasta ahí, una psicofonía. Y a veces la cámara no lo puede captar. Lo ideal de todo esto, que cuando haces una exploración, es que los celulares de las personas se pongan en modo avión. Porque la misma señal de los celulares no permite que las entidades puedan estar. O sea, ya te tenía que dar una explicación compleja, que es compleja para mí igual explicar, pero en pocas palabras es la misma señal como que evita o aleja esas manifestaciones porque son diferentes energías, ¿me explico? Y es en un choque. Entonces lo ideal es ir con modo avión. Entonces, yo cuando fui, a mí me acabo de acordar que 2 veces llevé invitados, Oso. Esa vez fue una, pero en esa hacienda sí me pasaron cosas, fíjate. Pero fue entretenido porque cuando nosotros llegamos en la primera casa, habían esferas de Navidad colgadas. No sé si cuando tú fuiste lo llegaste a ver, pero habían esferas colgadas en la primera casa, como si fuera brujería. Pero cuando nosotros llegamos, me acuerdo que las esferas que estaban colgadas, una esfera, hilo, esfera, así como en cadena, se empezaban a mover, Oso. Pero no había aire. Y éramos 2, 1 más, 4, 5, 6 personas éramos. Y lo estábamos viendo y nos quedábamos asombrados de cómo es que se está moviendo si no hay aire. Obviamente no lo tocamos porque no sabíamos si era brujería o no. Preferimos no tocarla. Cuando nos fuimos a la siguiente parte, donde es la hacienda, ahí hay un cuarto. Entras, subes, pero no puedes seguir avanzando porque ya no hay piso. Pero en la parte de abajito, a la izquierda, hay una puerta, pero el techo ya está derrumbado. No puedes ingresar, solo a acechar en la puerta. Y esa vez que nosotros acechamos, nos tiraron una piedra como advertencia de que no entremos. Pero fue interesante, o sea, más que asustarme, era de qué loco que metieran una piedra. Pero lo que sí ahí es donde te digo que es tan complejo llevar invitados como, no creadores, pero sí invitados, gente que no se dedica a esto, ¿sabes? Que son muchachitos, que son chavitos. En ese momento fueron chavos como de 20, 19 años. Que fueron con la otra compañera, que eran como creo que sus amigos, sus sobrinos. Pero ellos veían una sombra. Toda la transmisión veían una sombra. Y decían, hay una sombra ahí, hay una sombra allá. Yo la verdad no es que no les crea, pero intento no sugestionarme, ¿sabes? Porque mientras más te sugestionas, más ves. Pero esa vez cuando nos estaban diciendo que veían la sombra, cuando ellos nos dijeron, hay una sombra allá adentro, yo aceché y nos tiraron una piedra. Pero nosotros llevamos unos puntos verdes que se apagan las luces y tiran los puntos verdes, que hacia la izquierda sales otra vez al patio, pero había mucha hierba alta y solo se veía que se hacía así la hierba, ¿no? Como que se movía por el aire. Y un chavo dijo, ¡ay, hay alguien! Y pusimos los puntos verdes. Los puntos verdes sirven para ponerlos en un lugar oscuro. Y si esos puntos se deforman es porque alguien se está caminando o alguien se está moviendo. Mientras no haya nadie, los puntos verdes se quedan así, tal cual. Pero cuando empiezan a deformarse, es que alguien está caminando. Pero nosotros a la vista normal, nosotros no veíamos nadie dentro de la hierba. Pero cuando veíamos la cámara, se veía una sombra. Se veía una sombra dentro de la hierba. Nunca hizo nada, nunca nada. Pero los chavos sí me preocuparon. Y de hecho nos tuvimos que quitar de ahí, Oso, porque los chavos estaban muy, muy alterados. De hecho, esta exploración nunca la he contado hasta hoy. La vengo a contar y te la cuento a ti, porque me cuentas esa parte de la hacienda. Y es donde creo que no es la más fuerte, porque en la más fuerte donde he ido es la hacienda de los 300. Pero en esa de Cholul está interesante y más me gusta. Es mi top 2 por la historia. La historia es muy... una leyenda muy interesante, donde se cuenta que el diablo estuvo ahí. Oye, amigo. Sí, es que la verdad aquí en Yucatán hay muchas leyendas, muchas historias muy interesantes, ¿eh?
Oye, una pregunta. Tú que estás en la radio, ¿no te ha sucedido nada? Suelen decir que en las radios es donde hay más energías. ¿Te ha pasado algo ahí? Sí, fíjate que hasta el momento no. Sí le ha pasado a, pues a una compañera. Sí tuvo ahí una experiencia, pues un poco, fea, que de hecho duró bastante tiempo. Duró bastante tiempo. Fue una racha muy mala para ella. Una racha de verdad, o sea, muy mala. O sea, era una tras otra. O sea, un día se enfermaba, esa enfermedad le duraba 15 días, salía de la enfermedad, chocaba su coche. Fue un lapso de unos meses que de verdad, le fue muy mal, o sea, muy mal, hasta que dice ella que un día que, o sea, ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, ya, o sea, porque, por ejemplo, iba al doctor y le decía, no, pues es que tus análisis salen bien. Pero es que, ¿cómo salen bien si me estoy muriendo? Bueno, el caso que ya, dice, ya quise agotar mis opciones. Y en una de esas, dice, ah, pues puedo ir a que, no sé, me hagan una limpia o lo que me tengan que hacer, ¿no? El caso que fue con una persona y dice ella dice que desde a esa persona con la que fue, ella en su vida la había visto, ¿no? O sea, en su vida se habían visto. Pero dice ella que desde el momento que ella entró y la vio, digamos, la persona vio a mi compañera, le dijo, ay, hija, a ti te están trabajando. O sea, desde que la vio, así, no, hija, a ti te están trabajando, le dijo. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame. Y le empieza a contar toda la historia. Sí, sí, dice, sí. Sí, a ti te están, me dice, tienes una energía muy pesada, dice, te están trabajando totalmente, ¿no? El caso que la persona esta que lee las cartas, le empezó a describir a quienes, según ella, le hacían daño y se las describió tal cual que dice ella, o sea, prácticamente las estaba viendo. Bueno, resulta que pues le empiezan a como que pues a tratar de limpiarla, a tratar pues de revertir toda esa mala energía. Y pues afortunadamente, pues logró salir, porque de verdad fue una racha muy rara, muy mala, pero de verdad una tras otra. Es más, hubo una vez, ella lo contó, que una vez que ella siempre, digamos, siempre llegaba a la hora, ¿no? Llegaba así como que al un minuto para la hora, pero y ya nos como que nos habíamos acostumbrado a su horario, pero hubo un día en que no llegó, o sea, no llegó así a la hora y pasaban los minutos y pues al principio pues ya sabes, ¿no? Pues el enojo de que dónde estás, que no sé qué, pero ya llegó un momento en que ese enojo empezó a hacer preocupación, porque no, o sea, no nos podíamos contactar con ella. No, o sea, de verdad no había manera de contactarse con ella. Fue tal grado que, o sea, yo tuve que hablarle a su novio le habló a su mamá, o sea, se involucró prácticamente muchas personas para tratar de comunicarse con ella y no nos podíamos comunicar con ella. Su novio fue a su casa, no estaba, hasta que de repente, así, de repente entró la llamada. De hecho, creo que fui yo el que logré hablar con ella. Le dije, oye, ¿qué pasó? Digo, ¿dónde estás? Dice, es que choqué, me dice, y no sé, o sea, el caso que, pero ¿dónde estás? Ya estoy lleno, me dijo, ya estoy lleno. El caso que cuando ella llega, o sea, tenía una cara así pálida, totalmente pálida, más que digamos, de lo que te podría causar un accidente, digamos, del nerviosismo o lo que pudiera ser el susto de un accidente. Ella tenía una cara de susto, pero como si hubiera visto obviamente la muerte frente a ella, ¿me entiendes?
ella dice que estaba viniendo, en un taxi, y y dice, yo vi claramente la persona que nos chocó. Dice, yo lo vi claramente, pero lo que más me sorprendió, dice ella, que la persona que les chocó se estaba riendo. ¿Me entiendes? ¿Ya viste esa película de Sonríe? Esas caras que hacen de risa así malévola. Dice, te juro que yo la vi y me estaba viendo y se estaba riendo, dice, y cuando nos chocó. Afortunadamente el choque no fue fuerte, pero ese lapso, dice, o sea, se quedó totalmente incomunicada porque no, su celular se quedó sin señal, o sea, no se podía comunicar con nadie, absolutamente con nadie, y hasta que de repente como que ¡bum! Volvió otra vez toda a la normalidad, como que, dice ella, como que si se hubiera sentido atrapada como en una especie de burbuja, donde no podía como que comunicarse con alguien, ¿no? Hasta que de repente como que esa burbuja reventó y ¡bum! Le empezaron a llegar los mensajes, las llamadas, todo ese tipo de cosas, dice. Digamos, esa parte fue como que el detonante para que ella fuera a ver a esta persona que le leyó pues las cartas y todo el rollo y le comentó justamente lo que te platiqué de que alguien la estaba trabajando. No Pero sí fue manches. muy fuerte, porque eso sí me tocó vivirlo con ella. Llegó un momento que ella ya se veía así como que demacrada, como que aislada, porque es curioso porque esta chica siempre ha sido muy, muy jovial, muy divertida y todo el rollo, ¿no? Pero llegó un ratito, una época donde cuando ella llegaba, ya no había nadie. Entonces, la persona esta que le leyó las cartas dice que la estaban como que aislando, como que la empezaron a aislar de sus amistades, de su familia, de todos. Porque cuando ella llegaba, de verdad, ya no había nadie. Y era raro, porque pues generalmente hay personas, ¿no? Pero justamente en ese lapsito, como que, no sé, como que todos salían temprano. Y ella se quedaba sola. Y fue cuando le empezó a pasar todo este tipo de situaciones. Afortunadamente la logró librar, ahorita pues ella está pues en otro lado, ¿no? Y pero sí fue una época muy, muy fuerte que me tocó vivirla con ella y sí te puedo asegurar que que lo que vivió, o al menos lo que yo pude ver, sí fue cierto, ¿eh? Sí fue cierto de que a lo mejor alguien pues la estaba trabajando, porque fue cuestión no sé, ¿qué te digo? De 2, 3 meses que dio el bajón, ¿no? Que se vio que todo le pasó, o sea, fue una época que le pasó todo, o sea, literal, solo faltaba que le orine un perro, o sea, de verdad, le pasó todo, o sea, la chocaron, se enfermaba, y lo peor que se enfermaba de la garganta, y pues ella trabajaba con la voz, o sea, se quedaba sin dinero, se echaba a perder el coche, no, o sea, de verdad fue una época pobre, la verdad, pobre, fue una época muy, muy difícil, muy complicada, en la que sí se las vio muy negras, pero pues afortunadamente sí salió, sí, ahora sí que sí vivió para contarlo. No manches. Oye, Oso, ¿y tú crees en la brujería como tal? O sea, dices que ella fue y todo y le hicieron una limpia. Pero, ¿tú Pues te voy a crees en ser todo eso? sincero, pues te voy a ser sincero, yo no lo creía, la verdad, pues hasta que me tocó pues prácticamente vivirlo con ella. O sea, creo yo que hasta el momento pues no me ha pasado algo así, ¿no? Pero yo sí lo vi con ella, ¿me entiendes? O sea, sí lo viví con ella, porque te digo, yo trabajaba muy pegado con ella y sí vi como que el declive, ¿no? Que el declive que tuvo en cuestión de salud, en cuestión monetaria, en cuestión, por ejemplo, de trabajo, porque inclusive hubo una temporada como que la regañaban mucho, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que de repente
todo le cayó. O sea, le Claro. empezaba prácticamente a llover sobre mojado, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que pudo haber sido eso, porque así como inició, así se fue. De verdad, así un día le fue mal y pues, no sé, a las 3 semanas, pues ya le cambió totalmente la historia, ¿no? Entonces se puede decir que sí La crees. verdad es que, pues, te puedo decir que no es que crea o no, pero pues sí le tengo respeto, la verdad. O sea, Sentirse. preferiría pues no meterme en eso, No ¿no? te Cada quien someterías a con la sus brujería, cosas. entonces. No, la verdad yo creo que no. O sea, no, yo eso sí creo que no. Y No, por, así que mejor tener precaución, ¿no? y por morbo o por curiosidad, no irías para ver qué O sea, pasa. verlo sí, quisiera verlo. No, no, pero O sea, ver, someterte, que te sometas a un procedimiento o algo para saber si sucede algo o ver si te- quién sabe, esta es buena pregunta. No sé, fíjate, no sé. A lo mejor estando allá sí, ¿no? Porque ya ves que Pero pues está la historia de, no sé. de Pachita. ¿Has escuchado de Pachita? No. La bruja Pachita es una curandera que Ajá, ella hacía trasplantes de órganos a personas mediante la energía. ajá. Entonces, ¿no? ¿Has escuchado de Jacobo Greenberg? No, la verdad no. Jacobo es un, si no me equivoco, es un doctor que daba clases en Tec de Monterrey, si no me equivoco. Sí. Pero era un doctor que al final, él empieza a ir con Pachita. Le hablan de ella, que ella hace trasplantes, pero él le cuesta creerlo y prefiere ir a verlo con sus propios ojos. Y Pachita, Claro. él cuando llega con Pachita, esta, esta bruja le dice que si cree que se quedara en un trabajo de trasplante, pero que tenía que ayudarle. Ella tenía Ajá. un cuchillo normal, pero oxidado, como sucio, ¿sabes? Y Ajá. era uno de corazón. Y él, pues, como doctor, como todo, decía como que no, esto es súper antihigiénico, es súper. O sea, está todo súper mal, no hay forma de poderlo lograr, ¿sabes? Claro. Y él en sus libros, porque tiene libros respecto a ello, porque lo documentó, dice que ella le dice, por favor, voy a abrir el pecho y necesito que tú empujes con las manos para que yo pueda sacar el corazón. Y él, asustado de que, pues, qué va a hacer, porque estás de acuerdo que si esa persona pierde la vida, él está ayudando. ¿Me explico? Entonces él se queda así como en qué hacer, Es un debate, en un ¿no? debate, que al final le dice, si crees, quédate, si no crees, ándate. Y él dice, está bien, o sea, voy a creer en ti. Y él aprieta con las manos y ella agarra el corazón y alza la otra mano. Y mediante la energía oso, ella crea un corazón nuevo. Y de Sí. ahí quita el corazón y se le pone el otro. Y luego le cierra el pecho y la luego despierta. Pero la persona que está ahí no tiene, ¿cómo se llama esto? Anestesia. Y aún Ajá. así, la persona no siente dolor. Él termina viéndolo todo y viviéndolo, que luego sale de ahí como impresionado y se va a un bar, pero con toda la bata manchada de rojo, de líquido vital. Entonces, el bartender le pregunta si está bien, si está todo bien, y él le dice que sí. Y le dice, pero es que usted está manchado. Pero no le hacen como, no lo juzgan porque al final tiene ropa de doctor, ¿sabes? Como que es doctor. Claro. Y desde ahí él empieza a conocer un poco más de Pachita y muchos más casos, amigo. De hecho, si tienes la oportunidad y la chance, averigua sobre Pachita. Es muy interesante todo lo que ha hecho y a partir de ahí mucha gente o muchos de la medicina ha intentado
hoy en día como empezar a trabajar junto con los curanderos. O sea, como que quieren implementar eso, aún son muy cerrados y otras partes como que se lo creen, pero esa es una de las brujas o una de las curanderas más famosas. Porque la neta está muy impresionante y está documentado. Jacobo Greenberg termina desapareciendo en todo el mundo. Nadie sabe dónde queda. O sea, un día está y al día siguiente nadie lo vuelve a ver. Nadie, ni su propia familia. Pero mucha gente comenta o tiene las teorías de que esta persona lo terminan contratando para la CIA porque ya sabía mucho y lo terminan como cambiando el nombre y que trabaje para ellos. Es toda una historia súper loquísima, súper genial. Y por eso te digo, o sea, tú irías, si hubiera una hoy en día, ¿irías a hacer una... A verlo sí. a verlo A así? verlo sí. Sin Pero duda. hay mucha gente Claro. que ha ido porque no tiene otra opción y como que es su último suspiro y termina curándose. Pues con lo que está pasando hoy en día, cambiando un poco el tema del nuevo santo millennial. Ah, sí, sí lo he visto. ¿Tú, tú crees más en esto? En lo que viene siendo como que más religioso. O sea, ¿tú creerías un poco No, sí, más? en cuestión de la religión, sí, de plano, no soy para nada religioso, ¿En qué ¿no? crees? Te digo, pues en lo que pueda haber realmente, ¿Sí? en lo que pueda haber. Y, por ejemplo, las experiencias que he tenido y que las he visto, o al menos las he sentido, ahí sí te puedo decir, he tratado, ¿no? De buscar como que una explicación lógica, ¿no? Que de hecho, pues realmente lo que me pasó fue el llamado parálisis del sueño, ¿no? Pero o sea, realmente la sensación que yo viví, pues fue otra, ¿no? Fue otra totalmente. Y pues, eso así que eso sí nadie me lo va a quitar, ¿no? Pero sí te digo, sí, es un tema que realmente sí me apasiona, o sea, me gusta mucho, me encanta tratar de documentarme de ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, me encanta, veo muchos videos, por ejemplo, de los expedientes Warren, de estos llamados cazafantasmas, entre comillas, ¿no? De las historias que han tenido, ¿no? Sigo muchos blogs de este tipo de temas que me parecen de verdad interesantes. Me parecen muy interesantes. No te puedo decir si son reales o no, porque no me tocaron vivirlos, pero pues ahora sí que cada quien ha vivido sus propias experiencias, ¿no? Claro. Oye, está súper interesante. Y a tú que te metes a todo esto, que dices que si irías a explorar, vas y tienes las posibilidades de poder averiguar más de ello. A mí me gusta preguntar un poco detrás de las personas que vienen. ¿A qué me refiero? O sea, hay muchos que son creadores de contenido del terror y veo que tú eres apasionado de este tema. Tu familia, ¿qué dice? O sea, que tú digas, oye, voy a explorar hoy. Oye, voy a ir a tal lugar. ¿Qué te apoyan? O, oye, ¿sabes por qué vas a hacer esto? O sea, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué Sí, dice? justamente en que en este episodio del programa que tuve con ese chico, Antonio del Castillo del Lado Oculto, que le mando un saludo, sí, mi mamá me dijo, "Ah, no, chico, más, que no sé qué". Me empezó a decir, no te metas en cosas que no sabes, que no sé qué. Le digo, tranquila, no pasa nada. Pero sí me regañó, ¿no? Sí me regañó. Pues como todo, ¿no? Ya sabes, como cualquier mamá que se preocupa. Claro, no manches. Está súper genial. Oye, está. Es que esto es difícil de entender porque no tiene una explicación como tal. Pero al momento de vivirlo es impresionante, ¿sabes? Porque tal vez hoy en día el impresionarte es difícil, ¿sabes? Porque ya todo existe, ya todo lo has visto, todo sabes de eso. Y cuando te Sí, sucede sí, algo sí, sí. que no puedes entender, es como que un logro desbloqueado, ¿no? Es que fíjate, justamente en esta carrera de los medios de comunicación, o sea, ya llega un momento en que pues te vuelves un poco insensible
en ciertas cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, ya es que ves muchas cosas, oyes muchas cosas. O sea, de verdad, si yo te contara bueno, las historias de familias que han pasado tragedia y media, entonces llega un momento en que todo eso te vuelve un poquito más, pues, no es que sea insensible, pero, o sea, es que de verdad llega un momento en que no puedes tomarlo tan A a pecho, pecho. porque si no eso te empieza a afectar, ¿no? Entonces las historias de otras personas te empiezan pues a afectar a ti, ¿no? Entonces tienes que pues prácticamente pues dejarlo ir, pues dejarlo ir. No es que no le tomes importancia, no le des importancia, sino de que pues tratar de que pues a lo mejor sí ayudar, pero que no sé, que ese problema quizás no se vuelva tu problema, ¿me entiendes? Porque al final de cuentas es algo que sí te va a afectar. O sea, de verdad he conocido historias que dices, puta, ¿y ahora qué va a pasar de esta pobre familia? Por ejemplo, una historia breve, ¿no? Un señor que vendía, creo que helados o paletas, estaba en su triciclo, eso fue en Cancún. Pasa una camioneta, se lo lleva y queda prácticamente cuadrapléjico el señor. O sea, queda así postrado en una cama. Y la señora pues no tiene trabajo, pues los hijos van a la escuela, era prácticamente el sustento de la familia, no tenía seguro, y tú dices, no manches, y ahora qué van a hacer? ¿Me entiendes? O sea, son ese tipo de historias que tú dices, ching, está muy fuerte, pero de verdad si a lo mejor pues te lo tomas a pecho, podrían llegar a afectarte, ¿no? Entonces lo que te digo, no es que no te importe, pero pues tratar como que de marcar un poquito la distancia, porque al final sí te puede llegar a afectar todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, una vez que me tocó ir al Caimere. Hubo un evento ahí, me tocó ir ahí. El Caimere es un lugar donde pues están niños que requieren refugio, ¿no? Y desde que llegué se me pegó una niña como, no sé, como de 3 años, ¿no? Entonces llegó un momento en que esa niña, en el ratito que estuve ahí, o sea, me llamó papá. O sea, ¿sabes cómo lo sentí? O sea, dije, puta, no manches, pobrecita, ¿no? O sea, yo ahorita me voy y a lo mejor la niña se queda triste. No, ya sabes, te empiezan a pasar muchas cosas por la cabeza, ¿no? Entonces te digo, todo ese tipo de experiencias te va volviendo un poquito más, pues más insensible, la verdad. Y pues esto a lo mejor te ayuda, a lo mejor no creer, no es que no creas, sino que a dudar un poco lo que estás viendo o lo que a simple vista no tendría como una explicación, ¿me entiendes? Es complejo. Eso igual allí te entiendo. Otra te comento rápidamente. Vamos a ver qué dice. Dice Cindy. Yo me imaginé la sonrisa de la purga de la chava que vio. Pues sí, prácticamente, No así. manches, que de esta cañón. Yo igual en su momento en la prepa. Bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, eso casi no lo digo. Y es la primera vez. A mí siempre me ha gustado como que ayudar a la gente, ¿sabes? Y una vez llevé comida igual a un refugio. Y me acuerdo que vi a un niño muy bonito, o sea, parecía un angelito, blanquito, con sus risitos, ojos azules. Y yo decía, ¿cómo es que está acá, sabes? Y no porque esté blanquito y nada de eso, sino porque es un niño, ¿sabes? O sea, ¿cómo hay gente que puede dejar? Y es el primero que salió, o sea, es el primero que nos recibió. Y ya cuando fui entrando vi más niños y fue como que, ¿qué onda? O sea, tantos niños están así. Me acuerdo que ese niño que vi de primero, te lo juro que me da tantas ganas de adoptarlo, de decir, o sea, como de llevarme, de decir, tener una familia. Pero yo estaba Sí, joven, sí, tenía sí, sí. 20 años, creo que tenía como 20 años. Y dije, no, o sea, y luego hace, ¿qué tiene? Un año, le digo a mi esposa, ya hoy en día yo podría adoptarlo y darle una familia. Pero como que yo perdí
la noción del tiempo, ¿me explico? Y luego, Sí. como que en el momento que yo estaba hablando con mi esposa, me cayó el 20 de, este niño ya no es el niño que yo vi en su momento, ¿sabes? O sea, este niño ya está grande, ya tener que sus 18 tal vez. Como que yo no tenía esa Ajá. noción del tiempo, como que mi mente seguía siendo el niño, ¿sabes? Hasta que ya hablando con mi esposa me cayó el 20 de, este niño pues ya no es un niño, o sea, ya este güey ya ha de estar grandísimo. Pero sí, es muy triste esos lugares y sí te vuelves un poco más frío. Oye, amigo, Sí, sí, sí. no, dime. Sí, te digo, pues sí, a lo largo pues de mi carrera, pues he tenido ahí varias historias que me han marcado mucho. Hubo una que de verdad, o sea, la recuerdo y me llena pues de nostalgia, ¿no? Ahí donde trabajaba en los diciembres, hacían una campaña de recolecta de juguetes para llevar a niños de escasos recursos, ¿no? Entonces nosotros íbamos a buscar, digamos, a esos niños y les sacábamos su historia. Yo hubo un tiempo que coleccionaba muchos carros muchos carros así de colección, Hot Wheels, carritos de escala, ¿no? Y me gustaban mucho los Mustang. Bueno, me gustan mucho los Mustang. El caso que hubo un día en que en esas visitas, llegué a una casa y empieza, pues, obviamente primero le platicas al papá de qué se trata esto, a los papás de qué se trata, para ver si te dan permiso, ¿no? De grabar y todo, ¿no? Entonces que ya me dieron el permiso y todo, y yo le dije a la niña, a ver, digo, trae tus juguetes para que juguemos, ¿no? Para poder sacar la nota y todo, y sacó sus juguetitos, y me llamó mucho la atención que realmente, o sea, lo que tenía ella eran, pues prácticamente, pues, pedazos de juguetes, ¿no? O sea, muñecas, por ejemplo, sin a lo mejor sin un brazo, sí, carritos sin llantas, cositas así, ¿no? Y entre esos juguetes había un Mustang, y pero así, de verdad, creo que solo quedaba la carcasa del carro. Y yo lo dije, lo vi, y le digo a la niña, ay, qué bonito tu carrito. Y ella, o sea, era una niña como de 3 4 años. Y ella me dijo, ¿te gusta? Me dice, te lo regalo. Y yo, gracias, mi amor, que no sé qué, que está muy bonito, ¿no? Entonces, seguimos jugando. Y pues obviamente, cuando yo me fui, pues se lo dejé, no le iba a quitar pues, sus juguetes y realmente tenía poquitos, ¿no? Entonces ya nos estábamos yendo cuando la niña sale corriendo y me empieza a llamar, "Oh, señor, ya volteo y digo, se te olvidó tu regalo". Y me da el carrito. Y no manches, ¿sabes cómo lo sentí? Así, digo, híjole, pobrecita la niña que pues, no tiene mucho y aún así, pues me da un poco, ¿no? De lo poco que ella tiene. La verdad sí me sentí, o sea, sí me dio mucha tristeza y pues traté pues, de apoyarla, ¿no? En su momento. Pero es cuando tú dices, o sea, hay tantas historias de gente que, híjole, que está sufriendo, la está pasando mal, ¿no? Y pues te repito, ese tipo de cosas, pues a veces te vuelven un poquito más insensible, ¿no? Oye, pero eso es bueno, o sea, tal vez nos salimos un poco del tema, gente, pero la verdad que si tienen la posibilidad y la oportunidad de ayudar a personas que les hace falta, ya sea algo, y ustedes quieren apoyar, háganlo porque es como un golpe de realidad. Tal vez muchas veces Sin duda, ¿eh? uno no se da cuenta de lo que tiene, no se da cuenta como de lo que está teniendo. Y es que tal vez en ese momento te vas a dar cuenta y luego se te vuelve a olvidar. Pero esos destellos de realidad te muestran que hay cosas muy fuertes allá afuera y te hacen valorar lo que tú tienes. Tal vez al paso de los años dices, se te vuelve a olvidar, ¿no? Porque me ha pasado. Pero en esos momentos sí me quedan muy grabados que allá afuera hay personas que están pasando momentos muy difíciles y puede ser ese alivio en esa temporada de ellos. Oye, amigo, y así como te llega historias trágicas, ¿alguna vez te ha llegado alguna historia paranormal que te haya dejado muy marcado y que digas, no lo puedo creer o sí lo creo? ¿O cuál ha sido esa historia? Pues fíjate, una de las primeras, pues es esta que te comentaba de mi compañera, pues que yo también te podría decir que la viví, ¿no?
Otra historia que yo así, ay, dije, "Ay, no manches", pero que, pues, sí, la verdad es que sí ahora sí lo estoy creyendo. Resulta que, mi cuñada se fue a vivir a un municipio, creo que se fue a vivir a un man. El caso que, ella nos comentó, o sea, hubo un día que fuimos a visitar a mi suegro, porque ella vivía o sea, mi suegro vivía con mi cuñada y mi sobrino. El caso que, fuimos a verlos y pues, nos platicaron que, o sea, cuando los vimos estaban enfermos, se sentía mal y todo el rollo. Y le preguntamos, ¿no? A mi cuñada, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué estaban así enfermos? Porque estaban enfermos mi suegro y mi sobrino, ¿no? Mi sobrino en ese entonces tenía como 4 o 5 años más o menos. Y dice, pues según ellos, dice, y él nos empezó a contar que vieron a la Llorona. Yo, ¿qué? O sea, ¿quién eres? Le digo, no manches, ¿en serio? Sí, me dice. Y me dice, ¿y qué pasó? Me dice, pues es que, me dice, o sea, llegué a la casa y dice, mi cuñado, perdón, mi suegro y mi sobrino, dormían en la sala porque en la sala estaba la tele. Entonces mi cuñada, como es enfermera, pues ella pues ya se metía al cuarto pues para poder encerrarse, ¿no? Y dormir bien. Entonces ella me estaba diciendo, nos comentó que llegó de trabajar y se fue a dormir, ¿no? Se fue a dormir todo bien. Y pues en la madrugada, empezó a escuchar como unos lamentos. Escuchó como unos lamentos. Y, y lo primero que pensó, pues, mi hijo, ¿no? Y salió prácticamente disparada del cuarto. Y cuando sale del cuarto, ve a mi suegro parado en la ventana. O sea, parado en la ventana con una mirada fija. Hacia, o sea, una mirada así perdida, ¿no? Qué fija, perdida. Pero, o sea, como que viene hacia el frente. Y que no hablaba. Y le estaban hablando, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Viste algo? O sea, que no podía responder. Y solo, o sea, solo así, solo respondió, cuando le dijeron, ¿viste algo? Que solo pudo mover la cabeza. Que solo pudo mover la cabeza y ya lo sacaron de la ventana, lo quitaron allá y lo metieron, o sea, lo acostaron en su hamaca, ¿no? Y fueron con mi sobrino y que igual mi sobrino estaba pálido, y le empezaron a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que vimos algo, dice. ¿Pero qué viste? Le dice, ¿qué viste? Es que vimos una mujer. ¿Cómo que una mujer? Sí, vimos una mujer de cabello blanco, de cabello negro, perdón, largo, y, y ropa blanca. Dice, no manches, ¿en serio? ¿De verdad, Luis? Sí, o sea, pero ¿estás de acuerdo que a esa edad mi sobrino pues no conoce de esas historias no sé, de La Llorona o de la Ixtabay? Y él te la describe, o sea, lo que él vio te lo describe, o sea, tal cual es, ¿no? Y fue algo así que sí nos llamó mucho la atención, porque pues la verdad es que mi sobrino, pues es como cualquier niño, ¿no? Pues un niño, pues a lo mejor travieso, a lo mejor pues muy relajista y todo el rollo, ¿no? Pero nunca había inventado como que una historia de ese tipo, ¿me entiendes? Y sí llamó mucho la atención o sea, la detalló tal cual como lo escuchas en las historias, ¿no? Y los dos se enfermaron, los dos cayeron enfermos, o sea, les dio calentura a los dos, y fue una calentura así que les duró como 2 días, pero fue muy curioso que los dos cayeron enfermos y los dos dicen que vieron lo mismo, ¿no? Y yo le pregunté, pues ya como que más en corto, me acerca a mi sobrino y digo, oye, y así, ¿y si viste algo? Sí, dice, ay, digo, ¿en serio? ¿Me estás? Dime la verdad, digo, no, o sea, no me voy a molestar ni nada, nadie se va a molestar. Dice, no, sí, sí lo vimos. ¿Y qué viste?
pues una mujer, dice, una mujer que iba caminando en la calle y tenía el cabello largo, dice, pero, o sea, dice que no le pudo ver la cara, solo, solo el cabello, ¿no? Pues la ropa. Pero que sí, fue algo que los marcó mucho a los dos, ¿eh? A los dos. Porque sí te digo, sí se enfermaron, y sí es cierto que se enfermaron, porque te digo, los fuimos a ver y estaban enfermos. No manches. Oye, ¿eso hace cuánto tiempo fue? O sea, ¿cuándo ellos lo vieron? Eso fue hace como unos 3 4 años más o menos. Hace poco No tiempo. tiene mucho tiempo. Hace poco tiempo. Sí, sí, sí. No manches, qué Sí, la fuerte. verdad es que sí, eso sí fue creo que lo más fuerte que digamos que me ha tocado vivir cerca, por así decirlo. Porque pues, o sea, porque de verdad, o sea, de verdad estaban enfermos, no era de que, ay, sí, o sea, una historia que me contaron y sí se enfermaron y ya, ¿no? Pero, o sea, sí de verdad estaban enfermos. O sea, cuando nosotros fuimos, estaban enfermos. Qué Y fuerte. sí les dio calentura a los dos, o sea, dices, o sea, en ese caso le daría a los tres, ¿no? Pero solo a los que, digamos, la escucharon y la vieron, les dio calentura. No manches, qué fuerte. O sea, qué buena historia, ¿eh? Qué muy, muy, muy buena historia. De hecho, Sí, sí, la verdad es que sí, no, bueno. ¿Sabes qué pasó hace meses, Oso? Hace meses. No pasa de los 4 o 5 meses. En la casa de mi mamá, o sea, bueno, ella no había escuchado nada. Llegó la vecina de la esquina. Mi mamá está casi en medio de la esquina. Y la vecina de la esquina llegó a casa de mi mamá. Y mi mamá tiene cámaras. Y la vecina le dice, oye, le quiero contar algo y quiero ver si usted me puede ayudar con sus cámaras. Le dice, mi mamá pensó que habían entrado a robar o algo así, ¿no? Y le dice, disculpe, es que hace unos días, antier, le dijo, antier estaba escuchando llantos, pero llantos muy trágicos, muy, muy fuertes, como que algo le está pasando a alguien. Lamentos, ¿no? Lamentos. Pero en la puerta de mi casa, le dice. Y yo no he querido acechar, me da miedo. Pero no solamente yo lo he escuchado, también mis hijos. Ya van 2 noches así. Y la última vez que la escuchamos fue antier. ¿Será que pueda revisar sus cámaras por si a alguien le está pasando algo? Por si a alguien le está sucediendo algo. Y mi mamá, a ella le encanta el terror, ¿sabes? O sea, a ella le gusta. Y solo porque fue esa, es como de que, bueno, está bien, voy a revisarlo. Y empezó a revisarlo y no había nadie. Regresó al día siguiente la vecina y dijo, oye, ¿será que pudo revisar? Que no sé qué. Sí, pero no aparece nadie. Bueno, pues así quedó. A la semana siguiente, no, a los 2, 3 días pasaron. Y mi mamá escucha los lamentos, Oso, en la puerta de la casa de ella. Pero mi mamá lo empieza a escuchar y se queda. O sea, la puerta de la entrada está aquí, pon tú, y al lado está otra puerta, que es donde ella duerme. O sea, no está lejos de la calle. De hecho, su ventana tira a la calle. Y empieza a escuchar a alguien llorando, pero muy triste, o sea, lamentos muy, muy drásticos. Y sí, mi mamá que lo empieza a escuchar y prende las cámaras. O sea, ve las cámaras más bien y no hay nadie, Oso. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. O sea, muy, muy, muy loco. Y me dice mi mamá que ha estado como que revisando las cámaras desde ese entonces, pero no ha vuelto a ver nada. Ajá. O sea, oye, súper interesante. ¿Tampoco captó el audio? No, porque las cámaras no tienen para audio. Pero dice ella que sí revisó y no, nada. Dice ella que ella lo escuchaba en la puerta y que creo que despertó a mi papá y estaban así como que onda, pero no se veía a nadie. Yo hace muchos años sí lo llegué a escuchar cuando vivía en casa de mi mamá y mi sobrino igual. Pero se escuchaba muy lejos, muy lejos. Pero sí te... Pues dice que mientras más lejos te escuches, más cerca, ¿no? Sí, pero sí te llega a causar como ganas de salir, ¿sabes? Bueno, a mí me da ganas de salir porque no sabes qué le está pasando a esa persona, ¿sabes? Porque yo cuando le escuché, le llegué a escuchar como si le estuvieran haciendo algo, ¿sabes? Como si le estuvieran haciendo algo
y te sientes como esa impotencia de salgo o no salgo, pero luego te viene a la idea la historia y dices, no, pues, ¿para qué me arriesgo? Y pues hay historias que dicen que mejor no salir porque se te puede pegar un espíritu. Oye, Pues sí. súper interesante, me encantó el haberte tenido acá, Oso, de verdad, muchas gracias, ya hemos No, llegado al final. Al contrario. Muy, muy, muy contento de tenerte aquí. Espero que no sea la Gracias. última vez, Oso, espero tenerte más acá en la frecuencia Nash. Sí, cuando quieras, y pues a ver qué día igual te vas a dar una vuelta al programa. Sí, sin problema, con mucho gusto te tomo la palabra. Tú me dices cuándo y la armamos sin ningún problema. Va, excelente, excelente. Oye, muchas gracias. Oye, algo que quieras contarnos de último, algo que se te haya pasado. Pues nada, solo agradecer realmente pues, a toda tu comunidad. Les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de, pues de contar algunas anécdotas que me han pasado. No son muchas, no sé si afortunada o desafortunadamente, han sido pocas hasta el momento, pero sí han sido pocas, pero creo que, creo muy que interesantes. me han marcado un poco, ¿no? Sí, han sido interesantes y de verdad muchas gracias. No te preocupes, Sigan, Oso, no te sigan el preocupes, canal. podemos crear más. Podemos crear más, no te preocupes. Me parece Júntate bien. conmigo y podemos crear más historias. Va, pues ya estás. Pues amigo, ¿cuáles son tus redes sociales para que la comunidad te vaya a ver? Me pueden buscar en redes sociales, estoy como Carlos Oso Manzanero en Facebook y en Instagram estoy como @Oso Manzanero y también en radio pueden escuchar las noticias conmigo a las de 2 a 3 de la tarde por Check 101.5 en Mérida. Y recuerden, los viernes son de Sube la Tomaca con el Oso Manzanero de 8 a 10 de la noche. Ahí estamos. Súper genial. Oye, ¿verdad que sabes que hiciste ese tema? No siempre lo tomas, ¿verdad? ¿De terror o es siempre de terror? No, ahora sí que fue, salió, ¿no? Salió ese tema. Pero fíjate que es un tema que le gusta mucho a la gente. Ya habíamos hecho un programa especial, de hecho, para la noche de Halloween, se llamó Expediente Secreto Check, donde tuvimos ahí la oportunidad de escuchar historias de la gente y todo. La verdad es un tema que le gusta mucho al público. Me gustaría invitar a más personas que se dedican a esto, obviamente como tú, espero que nos dé la oportunidad de ir a la estación. Y pues a ver qué onda, a ver qué más sale, porque la verdad es que sí es un tema interesante que le gusta a la gente y pues la verdad igual a mí me encanta. No, sí vi que participa, la racita sí participa. Ese día contó un chavo una historia y me gustó. No la recuerdo, Sí. pero en el momento que la escuché sí que me volteé a ver a mi esposa y le dije, no manches, qué fuerte, o sea, qué genial, qué loca historia. Pues, amigo, Sí. nos vemos. Muchas gracias por haber estado acá en la frecuencia. Comunidad, muchas gracias por haber estado aquí. Que tengan una excelente noche y recuerden, nunca están solos. Y menos de noche. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías.